Werther González León. Bienvenido a librosperuanos.com. En esta oportunidad es por la publicación de la obra Aristóteles, de la palabra a la cosa misma. En primer lugar, hay que celebrar esta publicación porque en el ámbito académico un libro sobre el peripatético aparece después de casi más de 50 años. 1951 fue la edición de Alberto Valdes de Reina, el concepto de verdad en Aristóteles. Por lo tanto, hay un gran interés en esta publicación vuestra, que está muy bonita, muy bien publicada, muy bien editada y que contiene un tema apasionante. Si revisamos la tesis fundamental de su obra, se afirma que el método filosófico aristotélico sigue el método dialéctico y no el analítico. Sería la gran conclusión de su obra. Si esto es así, la primera pregunta, porque esta pregunta cae por su propio peso debido a la formación filosófica de las universidades, cómo se enseña Platón y cómo se enseña Aristóteles, es ¿cuál es su vínculo de esta conclusión con las discrepancias metafísicas entre Platón y Aristóteles? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera hacer una advertencia preliminar antes de ir a la pregunta. El libro es la reproducción de una tesis de licenciatura sustentada en el año 2015 y, bueno, en la Universidad de San Marcos, asesorada por el profesor Dante Dávila, y creo que debe ser ponderada, ¿no?, en cuanto tal, es decir, como una tesis, como fruto de un trabajo académico de pregrado. Quizá ahora lo hubiese escrito distinto, quizá no lo hubiese escrito, pero bueno, en efecto, la tesis, o ahora el libro, lo que trata es de describir el método de investigación en la filosofía de Aristóteles. De hecho, ese era el título original de la tesis, la filosofía de Aristóteles como una investigación en torno al fenómeno de la verdad. Y es curioso que cite el texto de Alberto Wagner de Reina, porque también tiene que ver con el concepto de verdad en Aristóteles, y por supuesto desde una perspectiva tomista y hasta heideggeriana, ¿no? En el caso de este libro, Aristóteles de la palabra a la cosa misma, en efecto, una de las tesis principales es la de la filosofía como la filosofía utilizando un método dialéctico en el sentido aristotélico propiamente dicho, no tanto en el sentido platónico ni en el sentido hegeliano o marxiano, sino en la dialéctica como aparece en los tópicos. De hecho, esta tesis o esta propuesta mía en el libro no es de ninguna manera auténtica. En el año 1960 se celebra un simposium aristotelicum con el título Los problemas del método en Aristóteles. Y hay una contribución, un profesor británico, Owen, donde se trata de alguna manera, describir la ambigüedad que hay en la palabra phenomenon en Aristóteles. Por un lado tenemos phenomenon como aquello que aparece en la palabra. Owen dice las endoxa, es decir, las opiniones comunes, esas proposiciones que toma el argumento dialéctico son endoxa. Y por otro lado aparecen las constataciones de la experiencia, dice Owen. Entonces, phenomenon para Aristóteles tiene esta doble connotación, según este profesor británico, y yo sigo un poco esa línea, donde aparece la historia de la filosofía, aparecen las opiniones de los sabios y de los filósofos que han dicho acerca del ente en cuanto ente o de los entes naturales, en el caso de la filosofía primera o de la filosofía segunda. Y por otro lado, lo que puede decirnos la facticidad o la experiencia de nosotros mismos, ¿no? Es decir, una experiencia que siempre hunde sus raíces en una praxis determinada. Entonces, para ir un poco más a la pregunta, yo de hecho sostengo la idea de que, como Piero Bank también, que en Aristóteles hay una especie de coincidencia formal entre la filosofía y la dialéctica, pero no material.
Es decir, en el caso de la filosofía, se utiliza, por supuesto, la inducción y el silogismo dialéctico, esta idea de primero establecer las proposiciones, distinguir los distintos modos o los distintos sentidos de los términos en las proposiciones, luego determinar las semejanzas, determinar las diferencias, etc. Todo eso es, digamos, dialéctico desde el punto de vista aristotélico. Pero la dialéctica en Aristóteles tiene una finalidad, vamos a decir, peirástica, es decir, de discusión, una finalidad polémica. Mientras la filosofía, por lo menos en la interpretación que yo propongo en el libro, tiene una finalidad como búsqueda de la verdad. La filosofía como ciencia de la verdad es como, digamos, abre el libro en el primer capítulo y se trata de interpretar esta contundente definición de la filosofía en Aristóteles como epistémetes aletheias. Entonces, de ninguna manera la dialéctica en Aristóteles puede tener, digamos, pretensiones veritativas, tal como aparece en los tópicos y en los argumentos sofísticos, pero la filosofía sí. La filosofía, además, en sus dos dimensiones, la filosofía como filosofía primera o metafísica, lo que se ha denominado también ontología, e incluso el mismo Aristóteles denomina teología, y la filosofía segunda, que ya no inspecciona el ente en cuanto ente, sino el ente natural, aquel ente que está determinado por la physis, por la naturaleza. Entonces, como digo, la propuesta es esa, ¿no? Hay una coincidencia formal entre filosofía y dialéctica, pero en el contenido, digamos, y claro, en el contenido hay una discrepancia, ¿no? Repito, dialéctica siempre en el sentido aristotélico, ¿no? Porque Platón, dialéctica es prácticamente sinónimo de filosofía. Es decir, en Platón, si leemos un poco la República, el filósofo tiene que ser dialéctico, tiene que ser sinóptico además, tiene que tener una mirada general de la verdad, general y exhaustiva, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una diferencia fundamental entre la dialéctica aristotélica y la dialéctica platónica. De alguna manera, Aristóteles, digamos, no le da el lugar superior que tenía la dialéctica en Platón a la dialéctica, sino que le deja exclusividad a la filosofía, ¿no? Muy bien. Si esto es así, si el método dialéctico no tiene el mismo peso que tuvo en la filosofía platónica, ¿no cree usted que en el fondo, si no hubiese concebido Aristóteles a la sustancia y no a la idea, que está tanto en las cosas individuales como universales, ¿no hubiese sido posible esta concepción del método dialéctico? Bueno, quizás sí, ¿no? La idea de que en Aristóteles es fundamental la empeiría, es decir, la constatación de lo inmediato frente a la escisión platónica entre un mundo sensible y un mundo eidético, podría ser una idea interesante para rastrear, pero la tesis, el libro, en este caso ahora un libro, no se concentra tanto en la temática de la usía o la sustancia, que es fundamental, quizá lo más importante en la filosofía aristotélica, sino en el establecimiento de los principios y causas. Porque así como Aristóteles definió a la filosofía como epistémetes aletheias, o sea, una ciencia de la verdad, también la definió como una ciencia de los primeros principios y causas, o sea, archai kai aitia. Entonces, en el caso de este libro, el método aristotélico se describe en esta fase inicial de la investigación, que está básicamente en los primeros libros de la física y de la metafísica, ¿no? Entonces, por ahí es donde he tratado de rastrear el método aristotélico. Claro. En la introducción se hace hincapié de que Aristóteles define la filosofía como ciencia de la verdad. En efecto, sí. Mientras que para Platón la verdad es desocultamiento.
Si esto es así, ¿en qué medida el contraste de la distinta definición de filosofía en Platón y Aristóteles van a definir en Aristóteles el énfasis de la palabra a la cosa misma? Ajá. Sí, precisamente sobre la definición de Aristóteles, la filosofía como ciencia de la verdad. Aquí yo en primer lugar hice algunas aclaraciones acerca del concepto de ciencia entre los griegos en realidad. Es un concepto que digamos está inicialmente está germinando digamos en estos tiempos y no es de ninguna manera el concepto de ciencia de la modernidad. Entonces yo asimilo episteme, situarse por encima de algo, como ser competente para algo, como dice Platón, incluso, o tener cierto conocimiento sistemático, exhaustivo de una cosa, y luego el concepto de verdad trato de rastrearlo también a partir de dos diálogos de Platón, porque pienso que Platón es fundamental para leer a Aristóteles, es decir, si hay una figura fundamental en el horizonte aristotélico, esa es la figura de Platón. Y yo me remito a dos diálogos de Platón, que es el Parménides y el Crátilo. Entonces, en el Parménides trato de buscar este sentido de aletheia, de hecho lo encuentro, lo identifico al inicio del diálogo, cuando Zenón da su discurso, donde le dice a Sócrates que el sentido del discurso se le oculta, no comprende la verdad de su escrito, y utiliza la palabra, por supuesto, aletheia, y el verbo lanzanein, que significa ocultarse, escaparse, algo. Entonces, en este diálogo platónico, el Parménides, la verdad estaría entendiéndose como ilatencia, como desocultamiento, eso que en Heidegger es fundamental, pero también tenemos el otro caso del Crátilo, también de Platón, donde Sócrates le dice a Hermógenes que esta palabra aletheia, digamos, ha sufrido una síntesis. Antes eran dos términos distintos. Aletheia ya no es el juego entre alfa privativa, letheia, sino aletheia como el ímpetu divino de la verdad, dice Sócrates en este diálogo. El ímpetu divino de la verdad es lo que significa aletheia, y para mí, si recordamos que en Platón el ámbito divino, en el Sofista por ejemplo, se identifica con el ámbito idético, este sentido de verdad quiere decir influencia, o sea, y latencia, influencia como dos sentidos fundamentales de la palabra aletheia que aparecen en Platón y que de alguna manera en Aristóteles van a estar presentes también cuando hace la investigación sobre los archaikai aitia, los principios y las causas, donde se reconoce este sentido de primeridad, de imperar el arjé como aquello que da origen, pero también se mantiene en lo originado, y lo mismo en Aitia, ¿no? Aquello que tiene responsabilidad sobre algo. Entonces, para mí, esta definición aristotélica de la filosofía como ciencia de la verdad, que luego van a repetir muchos filósofos, como por ejemplo Hegel, por supuesto, desde otras perspectivas, pero es fundamental para entender el proyecto aristotélico, y repito, siempre teniendo en cuenta estas precisiones acerca de lo que significa ciencia en Aristóteles y lo que significa verdad en ambos sentidos, y que están coordinados esos sentidos con los primeros principios y causas. Su primer capítulo está dedicado al análisis de la cosa misma. Y ahí se define la cosa misma, es el fenómeno de la verdad que se da en la inducción filosófica. O sea, la cosa misma es la realidad misma, o sea, el fundamento. La esencia de la cosa es en el fondo eticidad pragmática en Aristóteles. El ethos remite al nous. Filosofía y ética se vinculan desde el principio. Pragma es un factum. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿En qué puede consistir la eticidad como un tipo de logicidad en Aristóteles y al mismo tiempo referirse a la cosa misma? Sí, son buenos neologismos que yo estoy proponiendo, ¿no? En este caso, el título del libro es Aristóteles de la palabra a la cosa misma.
Y esta expresión de la palabra, la cosa misma, lo que trata es de recoger los momentos del camino o del método, método significa camino, en la investigación filosófica. Entonces, yo básicamente esta expresión la extraigo de el inicio de la física de Aristóteles, donde se dice que el camino se abre de lo más claro y cognoscible para nosotros a lo más claro y cognoscible por naturaleza. Entonces, en la introducción del libro propongo entender o interpretar, en todo caso, este pasaje aristotélico como el método de la investigación filosófica, el pasaje que contiene el método de la investigación filosófica, y ya no tanto ir a los tópicos o a los analíticos, sino al inicio de la filosofía misma, ¿no? Que está en la física aristotélica. Entonces, lo más claro para nosotros es aquello que nos define, es lo que yo digo en algún momento del libro, no es un atributo distintivo de nuestro haber, sino es lo más cercano a nuestro ser. Y según Aristóteles, nosotros somos seres racionales, animales racionales, o para decirlo de otra manera, seres que poseemos logos, es decir, que poseemos palabra. Y la palabra, de hecho, es lo que emerge en primera instancia cuando uno investiga, no solamente en filosofía, ¿no? Ahora que hacemos todo tipo de investigaciones, siempre hay un marco teórico al que uno debe referirse en el inicio de la investigación. Pero bueno, en todo caso yo propongo pensar esto de lo más claro, tasa festata, las cosas más claras, los phenomena, aquello que aparece como la palabra. Y luego de la palabra hay que ir a lo más claro y conocible por naturaleza. Y para distinguir a la palabra hay que referirnos a aquello de lo cual la palabra es palabra, es decir, la cosa misma. Y aquí recojo una expresión aristotélica en la metafísica, que también está en la física, en la ética nicomaquia, en pasajes que son fundamentales en estos textos, que es autotopragma. Autotopragma es lo que traduce la cosa misma, y puede de hecho traducirse de distintas maneras, ¿no? El asunto mismo, el tema mismo, la cosa misma, pero también la realidad misma. Es decir, pragma es posible traducir este término por realidad, y de hecho yo opto por esa opción cuando veo que tiene un vínculo muy fuerte con la praxis. Es decir, pragma y praxis están relacionados de una manera fundamental en Aristóteles. Pragma, la cosa misma, es el horizonte de la praxis. Si queremos plantear una analogía, por ejemplo, Husserl, por ejemplo, habla de tres capacidades del ser humano: el logos, el nous, la noesis y el noema, ¿no? Digamos, son los tres momentos de la intelección o de la inteligencia. Entonces tenemos el entendimiento, el nous, el inteligir mismo, que sería la noesis, y aquello que se sedimenta en la intelección, la representación, si se quiere. Ese paralelo puede plantearse entre pragos, praxis y pragma, es lo que yo digo en el libro. Es decir, pragos como esa facultad de hacer del ser humano, esa facultad de poder actuar, ¿no? Así como tenemos logos, también tenemos pragos. Luego la praxis como la realización o las acciones humanas, y el pragma como la sedimentación de la praxis, o lo que es lo mismo, la realidad de nuestras realizaciones. Entonces ahí ya más o menos usted puede notar que estoy tratando de llevar la investigación aristotélica ontológica a un nivel más pragmático o incluso práctico, ¿no? Porque yo hablo del pragma y de la eticidad pragmática, pero también hablo de la eticidad práctica. Entonces, lo que quiero mostrar ahí es simplemente que la ontología aristotélica, la investigación por el ente en cuanto ente, tiene también una dimensión ética, porque ethos y praxis están totalmente relacionados en Aristóteles, y ethos ahora con epsilon, ya no con eta,
con pragma también están, la costumbre y la realidad también están relacionados en los textos aristotélicos, y por eso es que hablo ahí de cierta eticidad que se encuentra en el seno de la ontología aristotélica, ¿no? Entonces la filosofía primera, claro, la filosofía primera es ontología, pero de alguna manera también es una investigación ética, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece muy actual, ¿no? Si pensamos en autores como Levinas, etc. ¿En qué medida el énfasis sobre la praxis no oscurece el fundamento ontológico fundamental y decisivo en la discrepancia metafísica con Platón? Bueno, en el caso de Aristóteles, cuando Aristóteles plantea el tema de la filosofía primera, dice que es una investigación sobre el ente en cuanto ente. Y luego cuando plantea, o si quiere, antes de plantear el tema de la filosofía primera, cuando plantea el objeto de estudio de la física o filosofía segunda, dice que es el ente por naturaleza. Entonces, entes por naturaleza, como los animales, los vegetales o cualquier cosa que podamos encontrar en la física, siempre supone un comportamiento en relación con ese ente. Es decir, ese ente aparece para mí como un árbol o como un animal o como un cerro, como un apu, etc., si yo asumo cierta perspectiva en relación con ese ente. En otras palabras, si asumo cierta praxis, si es que adopto cierta acción sobre el ente, es que aparece de cierto modo. Es decir, revela su modo de ser de una manera determinada según la inspección que yo pueda asumir, que puede ser teórica, que puede ser práctica o quizá estética, ¿no? Entonces, en el caso de la filosofía segunda, se plantea el tema del ente natural, pero en la filosofía primera hablamos del ente en cuanto ente, es decir, aquello que es, sin más, aquello que no se identifica con un triángulo, una estatua, un planeta, un sentimiento, una teoría o cualquiera de ellos, sino al ente como lo que es. Es así también como se ha traducido el toon aristotélico, ¿no? Entonces ya no se habla de cierta praxis en relación con los entes, sino de la praxis en general. Y por eso es que puede aparecer esta realidad, este horizonte pragmático, este fondo pragmático como el objeto de estudio fundamental de la ontología aristotélica o de la filosofía primera, para ser más precisos, ¿no? En el análisis de la cosa misma, se subraya que el fenómeno de la verdad se da en la inducción filosófica, como silogismo que alcance el axioma o fundamento de la demostración. Pero la inducción aristotélica tiene dos partes, una conductiva y otra productiva. Y al mismo tiempo sabemos que el pensamiento moderno se basa en el rechazo del método silogístico escolástico. Y me parece que hay una aclaración que dar al respecto, porque Francis Bacon se pone como símbolo de este rechazo, cuando en el fondo hay un íntimo vínculo de Francis Bacon con el método silogístico. Eso es lo que señala, en efecto. Así, ¿puede usted esclarecer el punto? Sí, cómo no. Lo que pasa es que cuando redacté esa parte de la tesis pensaba un poco en lo que se suele enseñar en relación con Francis Bacon y cómo de alguna manera se mutila su teoría simplemente restringiendo su pensamiento a saber es poder, cuando en realidad en Francis Bacon hay muchísimas otras cosas, y por ejemplo esta prioridad que le da a la inducción filosófica por encima del silogismo es fundamental, y yo creo que en ese punto coincide con Aristóteles, a pesar de que es muy crítico. Yo no creo tanto con Aristóteles, sino más con el Aristóteles del medioevo. Yo creo que con ese Aristóteles es con quien Francis Bacon polemiza, y sin embargo está más cerca del espíritu aristotélico originario, digamos, de lo que él puede imaginar, ¿no? En este caso la epagogé, la inducción, es también para él el único modo de alcanzar la verdad. Hay una serie de pasajes que yo cito en el libro del Novum Organum, y en Aristóteles, digamos, como usted mismo ha recordado al inicio de la entrevista, el uso de recursos dialécticos para plantear el problema de la filosofía es fundamental. Y uno de esos recursos que aparecen en los tópicos es la inducción junto con el silogismo dialéctico. Entonces, en la inducción de lo que se trata es de ir, claro, de las particularidades a lo general, y en este caso yo hablo de ir de las
acciones particulares, porque digamos he estado planteando el tema desde el horizonte de la praxis, desde el pragma, o sea, a ascender de las acciones particulares a la praxis general. Y en ese caso, la inducción tiene un papel fundamental, ¿no? Porque es la que permite evidenciar, mostrar. La inducción en Aristóteles no demuestra, sino simplemente muestra, como recuerda el mismo Aristóteles en la metafísica, ¿no? No es posible demostrar la verdad o la usía, sino simplemente es posible su mostración, su indicación, ¿no? Entonces, en ese sentido yo veía que entre Bacon y Aristóteles hay ciertos aires de familia, ¿no? A pesar de que son filósofos que tienen o que se encuentran en paradigmas o en concepciones del mundo completamente distintas, pero también hay que, como recomienda Aristóteles, señalar las semejanzas y reconocer las diferencias, ¿no? Que es también un modo de utilizar la dialéctica aristotélica. En su segundo capítulo se dedica a la investigación de la palabra. Y dice que la palabra es razón o logos, es un pensar desde los fundamentos. La palabra del filósofo se confronta con la verdad. La palabra es un fenómeno derivado de la verdad. Si esto es así, esto le da fundamento al razonar de Hegel, que pensaba que el método aristotélico tenía solamente apariencia empírica, pero en el fondo era profundamente ontológica. En efecto, sí, es lo que también desarrollo un poco brevemente en realidad en este capítulo de la palabra. Para mí la palabra aquí lo tomo como legómenon, es decir, como aquello que se dice. Ta legómena o ta endoxa, como decía al inicio de la entrevista, son aquellas opiniones, o no tanto opiniones, sino las propuestas, esa palabra segmentada que se encuentra en la historia de la filosofía y a la que Aristóteles recurre en realidad en muchísimos de sus tratados, pero sobre todo en los tratados filosóficos, que para mí son en sentido estricto la física y la metafísica. Aquí es donde Aristóteles lo primero que hace es pasar revista a la historia de la filosofía, digamos, practica cierta hermenéutica de la palabra en este contexto, y no es en absoluto, inocente la perspectiva que asume Aristóteles, sino que interpreta la palabra de estos filósofos a la luz de sus propias categorías ontológicas, en el caso de la filosofía primera y también en el caso de la filosofía segunda. Entonces, ahí también veía yo una cierta familiaridad con Hegel, ¿no? Donde en Hegel la historia de la filosofía es prácticamente la filosofía misma, ¿no? Es una conexión necesaria de pensamientos que van a definir el trabajo filosófico, ¿no? Entonces, por ahí es donde planteaba la analogía entre Aristóteles y Hegel. Ahora bien, si la semántica es la base de su método argumentativo, sin embargo la semántica no es más que la expresión de lo lógico, porque lo lógico señala lo óntico-ontológico, que es una postura profundamente realista. Es decir, en el trabajo no se está semantizando la filosofía aristotélica. Hay un texto que yo cito que se llama Aristóteles, Ontología y Semántica, en donde el autor busca, revelar este núcleo semántico que se encuentra en la ontología aristotélica y cómo el análisis del lenguaje en ese sentido, un análisis semántico, es fundamental para entender la ontología de Aristóteles. Entonces, claro, el lenguaje se refiere a los entes, a las cosas que son, podríamos decir simplemente, y en ese sentido es óntico, pero el lenguaje de la filosofía tiene que ir más allá, tiene que ir al trasfondo, al pragma de la praxis. Entonces hablamos en ese caso de un lenguaje que apertura cierta dimensión ontológica para entender aquello que se da como fenómeno, ¿no? Aquello que se da como ente. Claro. Por eso nos conduce al capítulo 3, que se dedica a la investigación del fenómeno pleno de la verdad. Así es. Y en la investigación plena de la verdad, usted subraya que Aristóteles interpreta el fenómeno de la verdad primero como el ser del ente natural, en su libro La Física. Y allí concibe o arriba a la necesidad de un primer motor inmóvil, causal. Ello ya en su metafísica.
Es decir, hay una profunda implicación entre física y metafísica en la reflexión realista de la ontología aristotélica. Sin duda. ¿Cómo lo expresa usted? Yo pienso que hay una unidad nominal y real entre física y metafísica en Aristóteles. Nominal porque en ambos casos Aristóteles denomina filosofía a ambos trabajos. Entonces, la filosofía primera, como he dicho ya reiteradas veces, es la ciencia del ente en cuanto ente. Y la filosofía segunda, también filosofía, es la ciencia del ente natural. Pero esa unidad nominal que señalo se complementa con una cierta unidad real que hay entre ambas, porque en ambos casos hablamos de una ontología. En el caso de la filosofía primera es indiscutible, pero en el caso de la filosofía segunda, la física no es simplemente un estudio de la naturaleza en Aristóteles, es una filosofía de la naturaleza, y en ese sentido se remonta a las condiciones de posibilidad, para decirlo con una expresión kantiana, de los entes naturales. Y esa condición de posibilidad es precisamente la naturaleza. ¿Cómo concebimos nosotros la naturaleza para poder determinar a un ente como natural? Entonces yo creo que en ambos casos, en física y en metafísica, o si queremos decir filosofía primera y filosofía segunda, encontramos coordinados los estudios en cuanto estudios metodológicos, o mejor dicho, estudios que siguen cierto método que es uno y el mismo, y también la manera como se remonta a su objeto de estudio, que siempre es una manera ontológica, ¿no? Claro. Podríamos decir que en Aristóteles el fenómeno lleva al ser, y el ser lleva al fenómeno, lo cual no se cumple estrictamente en el pensamiento platónico, porque en el pensamiento platónico las ideas pueden llevar al ser, pero los fenómenos no pueden llevar a la idea. Claro, digamos en Platón los fenómenos, si entendemos fenómeno aquí por aquello que se presenta a la sensibilidad o a la éstesis, simplemente pueden provocar una especie de anamnesis, una reminiscencia de aquello que los fundamenta, que son las ideas, ¿verdad? Claro, hay una ambigüedad, como dije al inicio de la entrevista, del término fenómeno en el caso de Aristóteles, ¿no? Porque hablamos de los fenómenos como aquellos discursos que se han dado y se dan sobre el objeto de la filosofía, y también esa experiencia más inmediata que se puede tener de las cosas, ¿no? También ahí hay, digamos, cierta dimensión fenoménica que nos anticipa en cada caso. Claro, de ahí que en su conclusión, bastante breve pero concisa y nutrida, usted va a hablar de tres aspectos: de la naturaleza de la filosofía, de la comprensión de la filosofía y del método filosófico. En la naturaleza de la filosofía pone énfasis en, primero, que es ciencia de la verdad; segundo, unidad del fenómeno de la verdad; tercero, investigación de dicho fenómeno con el fundamento. En la finalidad, usted subraya, primero, la comprensión plena de la verdad; segundo, del ser del ente y del ente material; tercero, la cosa es interpretada como totalidad de eticidad pragmática y logicidad léxica. Y como método, usted va a destacar, primero, es búsqueda de fundamentos; segundo, camino de la palabra a la cosa a través del silogismo y la inducción; y tercero, su desarrollo no es dialéctico, como lógica de lo probable, porque atiende a lo verdadero. Este último punto, ¿cómo debemos entenderlo? Bueno, ese último punto tiene mucho que ver con la primera pregunta que respondí acerca de la dialéctica y la filosofía. Es decir, quizá esto debe quedar relativamente claro, ¿no? Es decir, la filosofía tiene una finalidad veritativa, para decirlo de otra manera, es una búsqueda de la verdad, es una ciencia de la verdad. A diferencia de la dialéctica, que es perástica en el caso de Aristóteles, repito, no en el caso de Platón, simplemente en el caso de Aristóteles, y de alguna manera
no trata de establecer la verdad de algo, sino de convencer. En ese sentido es dialéctico, ¿no? Para Aristóteles. Pero la filosofía es una ciencia, la verdad, para Aristóteles, es una ciencia de los primeros principios y causas, es una ciencia que investiga yendo de la palabra a la cosa misma y regresando luego de la cosa misma a la palabra, en estos complejos que yo he descrito como eticidad práctica, eticidad pragmática, logicidad como aquello que, digamos, determina cierta palabra histórica, cierta palabra sedimentada de los filósofos. Y en esta tensión entre la palabra y la cosa es donde se desarrolla la filosofía aristotélica, y como en todos los grandes pensadores, en Aristóteles contenido y forma son totalmente indesligables, ¿no? Entonces, si vamos a hablar del método, que era la intención inicial de la tesis, tenemos que plantear, aunque sea de manera preliminar, la temática de la investigación filosófica para Aristóteles, ¿no? Por eso es que yo al inicio hablo un poco acerca de la verdad, los principios y las causas, etcétera, para poder de alguna manera describir y comprender el método que, como digo, no está tan lejos como se ha pensado de la praxis, ¿no? En Aristóteles, porque el mismo Aristóteles dice que la filosofía es una ciencia teorética, es una ciencia que contempla, inspecciona, tiene un espectáculo determinado, como le dice Platón, la verdad es el espectáculo de la filosofía, pero no por encima, sino por debajo de esta teoría está la praxis, a la que el filósofo siempre tiene que regresar para poder plantear sus temas. Y yo pienso que en Aristóteles es posible una lectura de esa naturaleza, es posible un Aristóteles que no sea tanto el teórico de la verdad, sino también el que busca la verdad en el seno de la praxis, ¿no? A propósito de esa conclusión, ¿cuál sería su mensaje para la filosofía y los tiempos actuales, posmodernos, relativistas, hedonistas, nihilistas, y la importancia al respecto de estudiar a Aristóteles? Bueno, ¿por qué es importante estudiar a Aristóteles? Quizá porque nos permite, como diría Marx, realizar la filosofía. ¿Y qué significa realizar la filosofía? Por lo menos en Marx, en la tesis doctoral que escribe, significa realizarla en un sentido subjetivo y en un sentido objetivo. En nuestros tiempos diríamos en un sentido teórico y en un sentido práctico. Es decir, realizar la filosofía significa, claro, emprender una investigación filosófica como lo ha hecho Aristóteles, como lo han hecho los grandes pensadores de la historia de la filosofía. En ese sentido, se realiza la filosofía en un sentido teórico, o en un aspecto teórico, en un aspecto subjetivo, diría Marx, claro, influenciado un poco por Hegel, pero también de lo que se trata, y para eso puede ayudarnos también mucho Aristóteles, es de realizar la filosofía en la praxis, ¿no? Es decir, realizarla objetivamente, que es la voluntad de la filosofía, dice Marx, y es la que de alguna manera debemos intentar, especialmente en nuestra época, ¿no? Donde parece que todo está al nivel del discurso, pero sobre los problemas reales e inmediatos a veces no decimos nada, ¿no? Entonces me parece que en Aristóteles se pueden rescatar ambos proyectos filosóficos, ¿no? Objetivo o práctico, y subjetivo o teórico, ¿no? Para utilizar la terminología de Marx. Berter González León, felicitaciones por este importante aporte a la filosofía peruana y lo esperamos en su siguiente contribución. Le agradezco a usted, muchas gracias. Gracias.